Continuando con nuestro workshop usando Dynamo para la edición de familias, vamos a seguir con el tema de cambiar nombre de parámetros. Ahora bien, antes de abrir Dynamo, vamos a ver qué parámetros tenemos. Si nos vamos a darle clic a las propiedades, podemos darnos cuenta que tenemos diferentes tipos, en este caso nada más un tipo, con parámetros nombrados por defecto. Ahora bien, el caso que pudiera pasar de que nosotros quisiéramos cambiar un nombre o un parámetro, lo primero que nos tenemos que asegurar es que este pertenezca a un parámetro editable. Si este pertenece a un parámetro built-in, en este caso, como pueden ver, este es un parámetro built-in, no voy a poderlo modificar porque este es un parámetro que creó Revit y que no me permite una modificación. Como podemos ver, la mayoría de parámetros que tenemos aquí son built-in. Nuestro parámetro que creamos es un parámetro editable. Y todos los demás son parámetros built-in. De igual manera, si tuviéramos más parámetros que hemos creado nosotros, podríamos editarlo y para esto vamos a utilizar el parámetro de ejemplo que ya previamente hemos creado en el otro video. Vamos a abrir Dynamo y nos vamos a ir a nuestra carpeta de recursos y vamos a seleccionar nuestro script que dice cambiar nombre de parámetro. Como pueden ver, tenemos el estándar creado por Vladimir Honkek y tenemos algunas guías que previamente he creado, ¿no? Entonces, aquí estoy creando crearemos un script que pueda servir para la múltiple modificación de parámetros, sobre todo si tu empresa o tu compañía maneja un estándar predefinido para nombrar los parámetros. Lo inicial sería colocar una frase o palabra, colocar la frase que va a reemplazarla y modificar los parámetros de nombre. Entonces, esto es como la tarea que tendríamos que realizar. Ahora bien, nos vamos a ir a Orchid. Dentro de Orchid nos vamos a ir nuevamente a parámetros, a Revit Familia y a parámetros. Dentro de parámetros tenemos esta opción que dice Rename. Como pueden ver, es bastante sencilla. Pide el documento de la familia, el nombre de inicio y el nombre final. Vamos a buscar Current Document de Orchid. Listo. Vamos a buscar un string, que es con el que vamos a reemplazar. Búsqueda de parámetro. O en este caso, o inicial. Después, con control sostenido, vamos a decir reemplazo de parámetro o inicial. Son los dos elementos que debemos de tener. Y después lo que podemos hacer es buscar dentro de Orchid, en Revit Families, Parameter, el nombre de parámetros que existen dentro de la familia. Entonces, tenemos esta opción que dice Parameters. Y voy a poner un watch para que podamos ver qué es lo que nos va a mostrar. Entonces, como pueden ver, nos muestra que tenemos diferentes parámetros. En este caso tenemos 26, pero está mostrando el código detrás de los parámetros, no está mostrando el nombre de los parámetros. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar un parameter name que se encuentra dentro de Revit para poder trasladar esa información a algo que podamos entender. Entonces, nos vamos a parameter name, vamos a dar el string. Nuevamente corremos y como podemos ver, aquí nos aparecen ya el nombre de los materiales. Ahora, lo que podríamos hacer, en dado caso de que tuviéramos parámetros que quisiéramos reemplazar, ya sea que tenga un inicial que no corresponda o en este caso poner, por ejemplo, IFC adelante de ellos, ¿no? Podría ser simplemente utilizar un string para concatenar los elementos, ¿no? String y después tenemos el concatenar. Entonces, lo que vamos a buscar es concatenar estos elementos vamos a ponerlo en segundo, con el parámetro que vayamos a buscar. En este caso, vamos a ponerle IFC, por ejemplo, IFC-bajo, que va a ser el parámetro que vamos a reemplazar. Y vamos a reemplazar, como habíamos dicho, nuestro único parámetro que hice ejemplo. Entonces, vamos a buscar parámetro y vamos a reemplazarlo con IFC. Entonces, antes de meter la concatenación,
tenemos que hacer un filtrado del parámetro o del elemento que estaríamos buscando. Y para esto vamos a utilizar un boolean mask, list boolean mask. Ok. Aquí vamos a buscar primero cuáles son los que contienen la palabra parámetro para poder modificar todos esos que tienen la palabra parámetro dentro de la familia. Para esto vamos a buscar otra vez nuevamente un string, pero ahora el string va a ser el que diga contain, porque vamos a buscar aquellos elementos que contengan este valor, ¿no? Entonces vamos a buscar parámetros y nos va a dar un booleano. Esta va a ser nuestra máscara de aquí, que lo vamos a replicar también acá. Por un lado vamos a meter los parámetros y por otro lado vamos a meter esto de aquí. Entonces vamos a correrlo. Aquí nos muestra el parámetro ejemplo y acá nos muestra el valor del parámetro dentro del código. Entonces, por eso se hizo esto, ¿no? Una vez que tenemos ya filtrado los parámetros o el parámetro que se requiere, ahora sí podemos concatenar. En este caso estoy concatenando al parámetro y lo que voy a hacer es concatenar el string con IFC, ¿no? Entonces, concateno. Aquí vamos a quitar esto para que sea más fácil. Entonces, vamos a ponerle X más Y, que va a ser va a ser este y este, que es una forma de concatenar también. El otro lo que hizo fue colocarlo en dos líneas diferentes. Esto es lo que buscamos, ¿no? Tenemos IFC parameter. Este va a ser el nombre que vamos a estar buscando reemplazar. Este va a ser el nombre que reemplaza. Este va a ser el nombre que buscamos, que es parámetro ejemplo. Vamos a congelarlo. Parámetro ejemplo se va a reemplazar por esto. Y después nos pide el document. En este caso, el elemento que es el que vamos a modificar. Después vamos a jalar esto con esto y vamos a correrlo. Y bueno, como pueden ver, este de aquí nos puede servir para poder separar el parámetro, pero realmente lo que necesitamos es el documento actual. Una vez hecho esto, podemos ver que el parámetro fue renombrado y si nos vamos a la opción, se encuentra renombrado. Como pueden ver, este es un código que mostrarlo al inicio se muestra un poco tedioso, pero que para varios parámetros puede ser bastante funcional, sobre todo si estás buscando mantener el estándar IFC. Esto es algo que hice en uno de los proyectos, que teníamos que identificar con IFC algunos parámetros que teníamos que indicar, y esta sería la forma de poderlos renombrar de manera rápida.